amigos de la naturaleza, en estas inéditas imágenes de un Scarabeus autóctonus ibericus, podemos apreciar la perfección con que la naturaleza construye las estructuras que forman sus seres. El hombre, Homo sapiens, ávido siempre de mejorar en todo lo que su mano alcance, es capaz, gracias a su inteligencia, de imitar la ingeniosa naturaleza para los fines que le son propios. Así, por ejemplo, al ver el hombre cómo la morsa clava sus colmillos y en un claro ejercicio de abstracción, fue capaz de inventar la útil taladradora de papel. No tuvo más que observar ciertos moluscos bivalvos para enseguida pensar en las sonoras castañuelas que, por otro lado, tanto alegran las fiestas por doquier en nuestra geografía peninsular. Fue sin duda, pues, amigos, al observar al Scarabeus ibericus, cuando el hombre vislumbró la figura del que sería el automóvil que cambió la historia. Toledo es una ciudad punto de confrontación histórica de tres culturas, cristiana, musulmana y judía, situada a orillas del Tajo y repleta de testigos arquitectónicos que dan buena muestra de la riqueza monumental de Castilla. Los organizadores no tuvieron que pensar más en buscar un sitio para la primera concentración imperial de escarabajos. El lugar en que se realizó la recepción e inscripción de vehículos sería el Parque de la Vega o Paseo de Merchant, a escasos metros de lo que fue la principal entrada de la ciudad, la Puerta de Bisagra. Ampliada y reconstruida por Covarrubias en 1550, consta de un gran arco de entrada flanqueado por robustos torreones. En el frontal figura el escudo imperial, que es además el de la ciudad. Poco a poco los participantes se fueron acercando hasta sumar un grupo de más de 30 vehículos. El goteo de participantes y la visita de curiosos fue continua hasta bien entrada la mañana. Cuéntanos algo de tu escarabajo. ¿Qué quieres que te cuente? Lo que tú quieras. ¿Qué es lo mejor del mundo? Que no hay nada insuperable. Todo, yo no te puedo decirte nada más. ¿Cuándo te compraste tu primer escarabajo? ¿El primero? Sí. Primero lo compró mi padre cuando yo tenía 3 años. Imagínate. ¿Y ahora cuántos tienes? Ahora tengo 8. ¿8 escarabajos? Sí, y porque no tengo sitio ni dinero, yo tendría 28. Gracias. Uno de los más impresionantes fue este ventana partida del año 52, perfectamente conservado.
un coche que es para siempre, pasa de modas y de todo, ¿no? Es un tipo de vehículo que no tiene que ver nada con los coches actuales. ¿Qué me gusta? La línea. Pues no sé, es como complemento de otro coche, ¿no? Es un poco más capricho que otra cosa. Ajá. Es muy bonito, la línea me parece la más original que enrollado. existe. Muy enrollado, como dijo. Da sensación de solidez la carrocería y el motor es un motor brillante porque creo que fue diseñado en el año 36 o 33 Acabas de comprar y sigue todavía prácticamente actualizado, o sea que... Es bonito en cualquier color. Amarillo. El rojo. Pues este es bonito. Y el gris metalizado muy plateado. Negro y marfil, como la Virago 2100. Bueno, para mí es rojo. Gris metalizado. Yo prefiero el azul, ¿eh? Violeta. Pues, bueno, si te voy a decir, el rojo me gusta mucho. ¿El rojo? Sí, el rojo me gusta mucho. Pues yo creo que gris metalizado o azul. No sé, ninguno. No me gusta nada de esta vida ya. La policía urbana nos dio las últimas indicaciones antes de comenzar la ruta.
un incidente nos pusimos en marcha. El recorrido por la zona monumental comenzó por la Puerta del Cambrón, así conocida por encontrarse restos de un espino llamado cambronera. Uno de los más bonitos ejemplos de arte mudéjar lo encontramos en la Puerta del Sol. El centro social y turístico de la ciudad se encuentra en la plaza de Zocodover. Ante la abrumadora cantidad de monumentos, no es de extrañar que el cámara olvidase ocasionalmente cuál era el objetivo de sus lentes. Vehículos y pilotos demostraron su habilidad callejeando por las estrechas calles de Toledo, en este caso la calle Tornerías.
que nos hizo pasar por uno de los laterales de la catedral. Salimos de la zona monumental rodeando la ciudad por el barrio de la Cornisa. Al fondo, la Academia de Infantería. A lo lejos pudimos vislumbrar el castillo de San Servando y el puente de Alcántara. Una leve pausa para recoger a los retrasados y enseguida continuamos el viaje. Sin prisa pero sin más pausa, seguimos la carretera nacional 401 y nos dirigimos sin más tregua hacia la localidad toledana de Mascaraque.
un restaurante típico manchego, nos alejamos por unos momentos del mundanal ruido para sumergirnos en las agradables sensaciones del buen jantar. Estupendas viandas y finos caldos fueron preludio del resultado del examen teórico. De 23 preguntas, 8 han contestado 2 personas, 9 una persona, 12 aciertos 4 personas, 11 aciertos 4 personas, 14 aciertos una persona, 13 aciertos 3 personas, 15 aciertos una persona, 17 aciertos una persona y 18 aciertos una persona. 15 aciertos ha tenido Enrique Prat. 17 Enrique Echevarría. Y 18 ya sabemos todos, bien. El examen no lo sabía nadie, eso lo aseguro yo que no lo sabía nadie. Entonces pues vamos a dedicarle el premio al más apoyo. Tras la opípara comida, los asistentes nos desplazamos al paraje conocido en Toledo con el nombre de El Valle. De nuevo hermosas vistas y un tiempo espléndido acompañaron a la expedición.
Después de un pequeño paseo disfrutando del paisaje, visitamos la ermita e hicimos una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen del Valle. Tras la ofrenda, los jóvenes acudieron raudos a tirar de la campana que, según la leyenda, y si se hace con fervor, concede la dicha de conseguir pareja en poco tiempo. Esta tradición despierta la curiosidad de muchos y los hay que vienen con verdadero ímpetu. No podíamos retirarnos del valle sin visitar el parador. La puesta de sol nos brindó estas preciosas imágenes. De nuevo nos pusimos en marcha para volver a llenar nuestros estómagos con algo que cenar. El sitio elegido fue un cálido chuletero en las afueras de la ciudad. Durante la cena se celebró la típica y disparatada entrega de premios. Y así fue como para muchos terminó esta inolvidable jornada. Otros, sin embargo, prefirieron seguir investigando qué es eso que llaman Noche Toledana. Nos despedimos aquí esperando que esta aventura les haya dejado un buen sabor de boca. This car's automatic, it's systematic, it's hydromatic, what, it's Grease Lightning! Oh, you're talking about here, the doors and 4-bell parts, oh yeah. Keep talking, keep talking. A fuel injection cutter, chrome-plated rods, oh yeah. Get the money, I'll see you get the money. With the foot speed on the floor, we'll be waiting at the door. You know that ain't no shit, and we'll be getting lots of tin. Grease Lightning, Grease Lightning, you're burning up the
the bladed sharks that can get off my rocks. You know I ain't bragging, she's a real pussy wagon, grease the lightning. Grease lightning, we're burning up the quarter. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, your cousin's gonna hit that town. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks will cream. Go, grease lightning. Bueno, Pepe, elígenos un color para el coche. ¿Para qué coche? ¿Para qué coche?